Shabbat Shalom para todos, amados. Muchísimas bendiciones. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno por darnos esta bendición especial en su día santo, su día de bendición, de impartición, como lo es el día de Shabbat, el día del reposo que Adonai, nuestro Elohim, nos regaló, nos dio para bendición nuestra y gloria y honra de Él. Podemos tomar asiento. El Eterno nos regala su promesa, es paciente no queriendo que perezcas, nos concede su amor y misericordia, una nueva oportunidad. El Eterno no retarda su promesa, es paciente no queriendo que perezcas, nos concede su amor y misericordia, una nueva oportunidad. Pero el día del Señor vendrá, necesario es vivir en santidad. Procuremos con diligencia ser hallados por Él, sin mancha y en paz. Pero el día del Señor vendrá, necesario es vivir en santidad. Procuremos con diligencia ser hallados por Él, sin mancha y en paz, sin mancha y en paz. Gracias, Padre Santo, por la nueva oportunidad que constantemente nos da, Señor. Gracias, Padre, porque siempre tiende, Señor, un manto de misericordia para que nosotros podamos llegar ante ti, a pesar de nuestras fallas, de nuestros pecados, a pesar de las manchas que en un momento hemos podido tener, que nos vemos como ese leproso, como ese Mexorá, necesitados, Señor, de ti, necesitados, Padre, de tu limpieza, de tu purificación, de tu santidad, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, reconociendo, Padre Santo, que no es que tú te tardes en venir, sino que el deseo de tu corazón es que todos procedamos a la Teshuvá, hacer ese arrepentimiento en nuestros corazones y en nuestras vidas de todo aquello que no te ha agradado, Señor. Padre, te pedimos que siempre podamos tener la humildad suficiente para reconocer cada uno de ellos y poder estar prestos para llegar ante tu presencia con un corazón contrito y humillado, Señor, y vivir esa santidad preciosa que tú nos has regalado a través de tu Torá, a través de tu Hijo amado Yehoshua, quien ha servido como ese sacrificio expiatorio
que limpia y que purifica todo nuestro ser, todo nuestro corazón de esta lepra maligna llamada pecado, que nos apartó, que nos alejó de ti, pero que hoy a través de ese sacrificio perfecto, maravilloso, hoy podemos estar ante tu presencia, sirviéndote, adorándote y glorificándote, Señor, como solo a ti, Señor, se puede hacer y como solo tú lo mereces. Oh Padre Santo, Rey del universo, te damos toda la gloria en esta mañana y bendecimos tu santo y precioso nombre por los méritos de tu Hijo amado, nuestro precioso Mashiach, Yehoshua, el Cordero inmolado de sacrificio perfecto para la purificación de todos los pecados, Señor, habidos y por haber. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos en esta mañana. Amén y amén. Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre en esta hora, Señor, que nos permites llegar ante ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos el camino, la forma, Señor, de poder llegar ante tu presencia, de poder ser humildes, Señor, reconociendo cada una de nuestras fallas, porque así lo establece tu palabra. Que si nosotros reconocemos nuestras fallas, que si venimos delante de ti con humildad, oramos a ti, reconocemos nuestras fallas, tú, nuestro Elohim, nuestro Padre, perdonarás cada una de nuestras faltas desde tu trono, desde los cielos. Y no solo la perdonarás, sino que sanarás, quitarás toda mancha, quitarás todo aquello, Señor, que no está en consonancia con tu santidad,
en nuestras vidas, para hacernos limpios, para hacernos puros, Señor, para sanarnos de esa lepra maligna y de todo aquello, de aquellas impurezas, Señor, que tus hijos cometemos, que nos alejan de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre, exaltado, glorificado y honrado sea tu nombre por todos los seres a quienes tú has creado, Señor. Que todos los seres de este mundo te alaben y glorifiquen tu nombre, oh Adonai, porque no hay otro como tú. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Te exaltamos, te alabamos en esta mañana y te decimos, Señor, que no hay otro como tú. Gracias, Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, que por Él estamos aquí y podemos acceder a este camino, Señor, de Teshuvá, de poder llegar a tu presencia, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos. Excelente, le damos gracias a nuestro Padre por darnos esta bendición de poder tener este momento especial, íntimo con Él, donde a través de estos cantos, alabanzas, podemos acceder a la presencia magnífica y hermosa de nuestro Padre de una manera sublime, de una manera hermosa, como Él se lo merece, con reverencia, con respeto, porque Él es nuestro Padre, nuestro Abba, que nos ha bendecido, nos ha guardado y que nos ha permitido llegar con vida a este tiempo. Cabe destacar que muchos no han llegado a este día, muchos se quedaron porque así lo estimó como conveniente nuestro Padre, porque en Él están todas las cosas. Él tiene en sus manos la vida y también tiene en sus manos la muerte de cada uno de nosotros. Por eso le damos gracias que nos ha permitido seguir adelante, seguir viviendo en este tiempo con un gran propósito, el propósito de alabarle, glorificarle y servirle. Bueno, llegamos a esta porción Parashá 28 en su segunda parte, cerrando esta porción Mexorá, que junto con la porción Tarría formaron estas tres partes de las cuales estamos acostumbrados ya a revisar la Torá. Bueno, saludamos a nuestros hermanos que están conectados desde temprano y los que se han conectado ahorita para esta enseñanza, que sea de bendición para cada uno de ellos. Estamos, bueno, súper contentos porque llegó el Shabbat, porque estamos en comunión, pero también, bueno, porque nuestros hermanos Edward ya retornaron. Bueno, no todos, pero casi todos retornaron. Y le damos gracias al Padre por haberlos llevado con bien y haberlos traído con bien, que eso es algo muy importante. Saludamos entonces a toda la casa de los hermanos Edward y nuestra hermana Lixa, que se quedó todavía allá en Panamá. Esperemos en el Señor pues que todas las cosas que están planificadas sean de bendición para ella y para toda la casa. Y así, todos nuestros hermanos que están de viaje, nuestros hermanos Alfonso, desde acá un fuerte abrazo y saludo, allá en la distancia, en ese frío, de gran bendición para ellos y para todos nosotros también, pues, el que estén allá compartiendo y experimentando la bendición de Adonai completa. Bueno, estaremos en esta porción, Aliyá número 1, en el capítulo 14, versículo 39, hasta el capítulo 15, versículo 33, que es la última Aliyá, Aliyá número 7. Los escritos apostólicos tendremos para esta ocasión el Sefer Ibrim, capítulo 10, versículo 16 al 25. Y la Haftará, los profetas, Yehezkel, capítulo 18, versículos 5 al 13. Este es entonces los textos de esta porción, Parashá 28 en su segunda parte, Parashá Mepsorá. Leemos los escritos apostólicos, Ibrim, capítulo 10, versículo 16-25, como decíamos. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones
y en sus mentes las escribiré. Añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Bueno, encontramos en este Sefer estas palabras preciosísimas, hermosas palabras, con gran determinación para todos aquellos que hemos creído en Yehoshua como el Mesías para Israel. Para quienes no han creído, quizás estas palabras no tengan tanta fuerza, pero para nosotros la tienen. Hay una fuerza, hay un poder tremendo en todas estas palabras que el Sefer Ibrim nos habla, nos dice. Estas nos llevan a entender el deseo de nuestro Padre de tener una relación aún más profunda con nosotros. Ahora sabemos que esto no es de este tiempo en particular, porque si vemos cronológicamente cuándo fue escrito este Sefer o cuándo acontecieron estas cosas, nos tendríamos que trasladar a unos 2000 años en la historia, hace 2000 años. Pero sabemos que este deseo del corazón de nuestro Padre no data de esa fecha, data de una fecha anterior. ¿Cuál es? Desde el inicio del hombre, desde el inicio de este mundo. Siempre el Señor ha querido tener una relación más especial, más cercana con nosotros. Y todo lo que el Señor ha hecho a lo largo y ancho de la historia ha sido en pro de esa relación, de que nosotros podamos acercarnos más a Él, poder estar más estrechos con Él. Por eso dice este Sefer que el pacto que hará con nosotros, es decir, ellos, refiriéndose a la casa de Israel y a la casa de Judá, que la conformamos los hijos de Israel, dice que Él va a escribir, dice, pondré mis leyes en sus corazones. El corazón es el símbolo del hombre donde residen sus deseos, sus pensamientos, donde está su conciencia, su ser, donde quiere llegar el Señor con su palabra, con sus cosas bellas y hermosas que tiene para nosotros, a nuestros corazones. Y dice, y ya nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque la consecuencia que podemos ver nosotros en el acercamiento que podemos tener al Padre y el Padre a nosotros con su palabra en nuestros corazones es que los pecados y las iniquidades, ¿dónde quedan? Quedan fuera. Quedan fuera. No entran en esta relación, porque esta es una relación de santidad, de santidad. Por eso el Señor dice en su palabra, tanto en la Torá como en los escritos apostólicos que encontramos, que dice que el que se acerca al Señor es necesario que sea santo, porque Él es santo. Y la relación entre el Señor y su pueblo tiene que basarse en esa santidad, en ese marco de santidad donde ya no habrá pecados, iniquidades. ¿Por qué? Porque el Señor los habrá quitado, limpiado.
toda mancha que pudiera ensuciar nuestra piel, nuestro ser, todo aquello que pudiera contaminarnos, impurificarnos, ¿qué ha hecho el Señor? Lo ha quitado, lo ha limpiado. Dice, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahushua. Es entonces crucial para esta porción entender que la sangre de Yahushua ha sido ese instrumento. El derramamiento de este sacrificio ha sido el instrumento final para la purificación de todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros en este tiempo? Si no es valorar ese sacrificio. Valorar lo que el Señor ha hecho por ti, amado hermano. Lo que el Señor ha hecho por mí. Todo lo que el Padre ha trazado en su plan para que hoy nosotros podamos tener esta bendición especial de tener un camino nuevo, vivo, a través de ese velo o por medio del velo. En este caso, en esta simbología de su carne, de su cuerpo, teniendo este gran sacerdote. Cabe destacar que en esta porción encontraremos que el sacerdote tiene un papel fundamental, trascendental, en la purificación de los pecados del pueblo de Israel. Así lo hace ver la Torá. Por eso el Señor constituye a Aarón como sumo sacerdote y a su familia, a sus hijos como sacerdotes para Israel, para que ellos sirvan como instrumentos de Adonai para la purificación del pueblo. Los procesos de purificación. Así el Señor también ha levantado a Yahushua como ese gran sacerdote que sirve para nosotros como ese guía, como aquel que nos muestra las formas que nos pueden llevar a ese camino mejor, a acercarnos, como dice el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Sabemos entonces que por la Torá esto es muy importante, expresado en la antigüedad a través de los ritos y formas que el pueblo de Israel recibió de mano de Moshe para poder acercarse al Señor. ¿Dónde estaba la presencia del Señor? Allí en ese santuario. Cuando leemos esta porción encontramos, por ejemplo, que el Señor le dice a Moshe que le diga a Israel que todas estas leyes que ellos han de seguir de purificación tienen como propósito evitar que ellos mueran. Que ellos se acerquen a la presencia del Señor en una fase de impureza que vaya a traer como consecuencia que mueran. ¿Para qué ha venido Yahushua? ¿Para qué ha venido el Mesías? Dice la Escritura que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Limpiarnos de esa mala conciencia, limpiarnos de la maldad, limpiarnos del pecado y así podamos nosotros tener esa bendición, ese, como dice aquí, corazones rociados y los cuerpos lavados con agua pura. La pura de la palabra de Adonai en nuestras vidas. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra preciosa de Ibrín, capítulo 10. En Yehezkel encontramos la exhortación del profeta en el capítulo 18, versículos 5 al 13. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no come los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni profana a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer menstruosa, que no explota a nadie, y al deudor le devuelve la prenda empeñada, y no comete robo, y da su pan al hambriento,
y cubre su vestido al desnudo, que no presta con usura ni cobra interés, que retrae su mano de la iniquidad y juzga imparcialmente entre hombre y hombre, y camina en mis ordenanzas y guarda mis decretos cumpliéndolos fielmente. Ese es justo, ese ciertamente vivirá, dice Adonai Elohim. Pero si engendra un hijo criminal y homicida, o que haga alguna de estas cosas y que no haga las otras, sino que coma sobre los montes o profane la mujer de su prójimo, que oprima al pobre y menesteroso, que cometa robos, no devuelva la prenda o levante sus ojos a los ídolos cometiendo abominación, preste interés y tome usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo y de cierto morirá y su sangre recaerá sobre él. Amén. Encontramos en esta exhortación del profeta a seguir, a vivir conforme a los mandamientos que la Torá nos prescribe, a ser correctos, justos. ¿Por qué? Porque el justo vivirá. Pero vivirá aquel que no presta atención, que no estima la presencia del Señor o las cosas del Señor para hacerla, sino que da con el pie a todas ellas, mostrando irresponsabilidad. Y la respuesta que da el profeta es: no vivirá. Entonces tenemos dos bandos, un bando que vivirá y un bando que no vivirá. Por supuesto, el hilo se torna un poco difícil porque tenemos la mancha y el pecado allí latente. ¿Quién logra vivir? ¿Quién puede llegar a la presencia del Señor y ser limpiado? ¿Quién puede tener la bendición de que en su corazón esté la palabra y aplicar esa palabra en su vida cada día? Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos finales, tiempos donde necesitamos cada día, mis amados hermanos, apegarnos a esta justicia. Algunos podrán pensar, bueno, es que el Mesías ya nos libertó y nos sanó de todas estas cosas. Y eso es verdad. Pero ¿para qué lo hizo? ¿Para que siguiéramos incurriendo en las faltas? ¿O lo hizo más bien para que nos mantuviéramos limpios hasta el final? Si no, no hablara la Escritura de perseverar hasta el final. ¿En qué hemos de perseverar hasta el final? Si no es en esa justicia, en el ordenamiento, en guardar todo lo que el Señor ha establecido en nuestra vida y en nuestros corazones, para poder llegar ante Él puros, limpios y sin mancha, sin lepra, sin pecado, sin maldad, y poder entonces experimentar la vida, esa vida verdadera que ha de manifestarse para nosotros con la venida de Yehoshua el Mashiach. Y eso es lo que esperamos y anhelamos. Por eso esta exhortación de Yehezkel toma mucha importancia para estos días. Días en que la mayoría, lamentablemente, ¿cómo está viviendo? Sin preocupación por las cosas del Señor. O mejor dicho, sin ocuparse en las cosas del Señor. Sin prestar atención a las palabras que el Señor ha dicho. Aún muchas personas que hoy, sin ánimos a criticar a nadie personalmente, sino viendo cómo es el mover religioso, muchas personas que profesan fe, lamentablemente, ¿cómo están? Alejadas de estos mandamientos por errores doctrinales que se han gestado, pero que muchas están ignorando tantos mandamientos que son importantes y que son trascendentales para la vida del hombre, para poder estar en paz y tener una relación íntima, especial con su Creador. Porque lo importante de esto es eso, amados hermanos, que podamos tener una relación limpia, pura, hermosa con nuestro Padre espiritual. ¿Por qué? Porque a los hombres podemos engañar, pero ¿engañaremos al Señor?
Todo lo que el hombre hace, el Señor lo tiene en cuenta. Por eso es que nosotros debemos buscar cada día como creyentes firmes y fuertes la relación con nuestro Padre. Desde los más pequeños hasta los más avanzados, debemos buscar al Señor todos, a una, como uno solo en Israel. Y así Israel será un pueblo fortalecido. Históricamente, cuando lo vemos, amado hermano, cuando Israel buscó al Señor y cumplió todos los mandamientos del Señor, fue un pueblo fuerte. Pero cuando Israel se desvió y cometió todas estas cosas que dice aquí Yehezquiel, lamentablemente el pueblo se diluyó, se perdió. Hoy nosotros tenemos que ser ese Israel que viva, que se mantenga, a pesar de las situaciones difíciles y a pesar de lo que vivimos en este mundo. Amén. De la porción anterior, que es la parte número 1 de esta Parashá Mexorá, traíamos en estos versículos del capítulo 14, versículo 33 al 35, lo que el Señor habló a Moshe y a Aarón. Fíjense que generalmente la Torá dice y habló Adonai a Moshe, pero en esta ocasión no solo se lo habla a Moshe, sino que también se lo habla a Aarón. Y les dice: cuando entréis en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en propiedad, y yo pongo una llaga de lepra, Sará, en alguna de alguna casa de la tierra de vuestra propiedad, aquel de quien es la casa irá a dar aviso al sacerdote, diciendo: algo como una plaga hay en mi casa. Nos encontramos quizás con algo poco comprensible, porque nosotros tenemos el entendimiento de que la lepra, o lo que se habla como lepra comúnmente o normalmente, es algo que le da a las personas, pero no a las casas. Los sabios han dado a entender y han visto que por eso no podemos tipificar a la Sará como lepra como tal. Claro, se ha traducido al castellano como lepra, para darle una, como podríamos decir, una imagen que pudiera para nosotros ser más familiar y poder explicar lo que era esta plaga. Porque más que enfermedad, sabemos que Sará era una plaga. Y era una plaga que no solo repercutía en el ser o en la piel del hombre, sino que también podría estar ¿dónde? En las casas. Pero también en el vestido, en el cuero. Y ya veíamos en la parte 27, cuando estudiábamos Tazria, que esto en función a lo que Maimónides explicaba y decía que bueno, que el hecho de que a la casa, al cuero y al vestido le daba o era contaminado con esta plaga, eran avisos para el hombre, para que el hombre se arrepintiera de su mal camino. Y si así no asimilaba, entonces venía algo más fuerte. ¿Cuál es? Esa zarat en su cuerpo, a través de esas manchas, a través de esas erupciones y de todo lo que esa plaga conllevaba. Ahora, llama la atención que dice estos versículos, el Eterno, y yo ponga una llaga de lepra, es decir, de zarat. ¿Quién la pone? La pone el Señor. La pone el Señor con motivo de una disciplina o castigo porque el hombre ha fallado. Ya sabemos que la casa no peca. ¿Por qué la casa no peca? Porque las casas son amorales, no tienen moralidad. No pueden ser buenas ni malas en sí mismas, sino que quien la habita o quien está es el que hace que el ambiente sea propicio o no sea propicio.
Pero el Señor dice que Él pone esa llaga en esa casa. Ahora, cuando se da esta situación, por supuesto, la vida del hombre, ¿qué le pasa? Se trastoca. La casa simboliza estabilidad para el hombre. Una persona que no tiene casa, ¿cómo anda? Inestable. Lo andan sacando todo el tiempo, porque se le vence el contrato, no pagó o no tiene cómo pagar más. Pero cuando tiene su casa, ¿qué genera? Genera estabilidad, tranquilidad. Duerme tranquilo porque nadie lo va a sacar, es su casa. Pero aún así, fíjense las cosas que pueden darse, que pueden generar algo todavía peor para el hombre, como lo es que su casa esté en una condición donde pudiera perderla. Ahora, en esto encontramos que el sacerdote tiene un papel fundamental. Ya sabemos que el Señor estableció el sacerdocio para Israel como guía. El sacerdote funciona como ese guía, aquel que tiene que instruirse en la Torá y en las leyes de la Torá para instruir y guiar al pueblo. Por eso es que dice que la Torá tiene que estar en la boca del sacerdote. Tiene que estar en la boca para que él siempre esté presto para enseñarla, para guiar. Muchas veces sabemos que a la mayoría no le gusta la reprensión, la disciplina, pero el sacerdote tiene como función esas cosas que muchas veces son incómodas. Mucha incomodidad para un sacerdote con todas estas cosas. Y es evidente. Ahora, el sacerdote tenía en función a esto 5 cosas que hacer. Cuando alguien daba aviso de que había salido una plaga, entonces ¿qué pasaba? Llamaban al sacerdote y el sacerdote primero ordena desocupar la casa. La casa había que desocuparla. Segundo, la examina. Tercero, la cierra por 7 días, que es el periodo que establece la Torá. Cuarto, repara, es decir, hace lo posible por salvar esa casa. Y quinto, después de esa reparación, determina. ¿Qué va a determinar él? Con el criterio que el Señor le ha dado y con el discernimiento que el Señor le ha dado, por eso el Señor lo escogió, pero también le dio el discernimiento y el criterio para determinar qué hace. Entonces él declara la casa impura o limpia. Impura o limpia. Sabemos que esto es un proceso y muchas veces se puede alargar más allá de lo previsto, pero todo con ello buscando siempre la salvación. La salvación. Leíamos que Kefas, en el canto, habla de que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que esta plaga desapareciera estaba asociada intrínsecamente ¿con qué? Con la teshuvá, con el arrepentimiento de aquel que había cometido las fallas que habían hecho posible la aparición de esta plaga como una señal para que la persona se arrepintiera, de que el camino que estaba tomando es contrario al camino que la Torá está ordenando. Vaikra capítulo 14 versículo 45, ya en esta porción dice, derribará pues la casa. Ahora, ¿por qué hay que derribar la casa? Porque el sacerdote emitió un juicio, determinó que la casa era impura, que se había contaminado con lepra maligna y por lo tanto en esa casa no podía habitar ya más nadie. No podía habitar más nadie. Interesante esto. ¿Por qué?
porque es el hombre el que ha contaminado esa casa. Ahora, esa casa pudiera simbolizar ¿a quién? A este mundo. A este mundo. Y la palabra nos enseña que este mundo está reservado también, en cierta manera, a padecer un derribo o a quedar destruido. ¿Por qué? Porque ya no hay remedio. No hay remedio. Tenemos un precedente. ¿Cuál es el precedente? De cuando esta casa fue derribada, fue destruida y fue hecha de nuevo. El diluvio, Mabul, con Noaj. Y ahí empezó una nueva era, pero lamentablemente se volvió a contaminar. El mundo entonces puede ser visto como una casa, como esa casa, por supuesto la casa de todos los que aquí habitamos en él y donde todos tenemos la responsabilidad de llevar este mundo a la presencia del Señor. Pero cómo llegar a la presencia del Señor ya lo explicamos. Sin santidad nadie puede llegar ante Él. Pero aunque fue saneado una vez por medio del diluvio, volvió a aparecer la maldad y se está extendiendo. Por lo tanto, no queda más remedio que derribar la casa. Dice entonces el versículo 45, derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Fuera. Eso es llevarlo fuera, quiere decir sacarlo de la presencia del Señor. No puede estar ya en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque esa impureza no corresponde a esa presencia. Segunda de Kefas, capítulo 3, versículo 10 al 13. Dice, pero el día de Adonai vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Elohim, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Ya sabemos que proféticamente está determinado por el Señor que este mundo, es decir, este sistema, esta casa como ahora está configurada, tiene que ser destruida. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta destrucción? Para muchos dirán, bueno, es una pérdida porque ¿cómo vamos a destruir? Alguien podría objetar, pero ¿para qué destruir toda la casa? Era necesario destruir toda la casa para eliminar y desarraigar el mal. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Así el Señor ha estipulado, ha establecido que Él va a limpiar todo este sistema de cosas que hoy vemos, para darle paso a un sistema de cosas puro y limpio, donde no habrá maldad, no habrá lepra, no habrá zará, no habrá manchas, no habrá nada que contamine a este mundo y por lo tanto ensucie la relación con nuestro Padre Celestial. Si pasare, cosa que es un supuesto negado, que se manchare la presencia del Señor, se tendría que ir, porque el Señor no habita en la suciedad, en la impureza. El Señor habita ¿dónde? En la limpieza. Por eso la Torá, desde el principio y hasta el final, todos los profetas nos llaman ¿a dónde? A volver a la Torá, a volver a los mandamientos, porque ellos son los que nos van a hacer limpios y puros. Por eso entonces Kefa habla de un día, de ese día que vendrá, donde el Señor hará la limpieza completa y establecerá este mundo un sistema
moral, espiritual, limpio, puro y precioso, donde no habrá ni más muerte, ni más tristeza, ni más dolor, ni más llanto. ¿Por qué? Porque ya no habrá pecado, porque la lepra habrá sido quitada de nuestras vidas, de nuestros corazones, y morará solamente esa justicia, justicia que es posible a través del sacrificio de Yehoshua. En Vaikra 15, versículo 1 al 2, pasa ahora la Torá a otro tema, aunque con las mismas esencias del tema pasado, de la impurificación, de la mancha, del pecado. Así también ahora habla en el capítulo 15 y dice: hablarle a los hijos de Israel y decirle, versículo 2, cualquier varón cuando emita flujo seminal de su miembro viril será impuro a causa de su flujo. Habla aquí entonces la Torá de algo que quizás para nosotros puede verse así como que medio agarrado por los pelos, porque no es algo que se hable comúnmente, sobre todo en lo que es algo íntimo, en este caso para el hombre y también en el caso de la mujer con la menstruación, donde se reserva muchas veces este tipo de cosas. Pero aún la Torá quiere llegar ¿a dónde? A esos estratos de intimidad, porque el Señor quiere sanar nuestra vida ¿desde dónde? No solo por fuera, sino también por dentro, desde lo más profundo, a que parezcamos, pero también seamos. Las dos cosas son importantes, sabiendo que más importante es serlo, pero también parecerlo. Y habla de este caso de un varón que imita este flujo que vemos en la Torá. La palabra flujo o la raíz principal de esta expresión flujo es la expresión suf. Ahora, el hombre que tiene esta condición dentro del hebreo se le conoce como la impureza, se le conoce como saf. Saf, que prácticamente es la misma raíz de la palabra suf. Y en las mujeres se le conoce como sabá. Sabá para las mujeres y saf para el hombre. Ahora, esta expresión, flujo, es la expresión o la raíz suf, que tiene que ver con fluir libremente, como agua, tener emisión, desperdiciar, también desbordarse, brotar, correr, derramar, padecer. Es lo que la Torá entonces habla de esta condición que el hombre pudiera tener. Ahora, esta condición puede ser a causa de ¿qué? Puede ser a causa del pecado del hombre. De lo que el hombre ha hecho, que ha hecho posible que esta válvula de este flujo, de este líquido, de esta emisión, se abriera. Fíjese que la versión textual menciona este tipo de flujo como gonorrea, que para muchos será una palabra medio extraña, ¿no? Gonorrea. Y bueno, muchos objetan que no es la traducción más fidedigna. Sin embargo, el hecho de que la versión textual hable de gonorrea, ya sabemos que esa expresión tiende a ser una enfermedad conocida como enfermedades venéreas, que son de transmisión y se generan a través del contacto sexual por generalmente relaciones sexuales no permitidas. Fíjense a dónde llegamos. Que pudiera ser que este hombre que emite ese flujo fue porque traspasó los límites y el Señor, ¿qué está haciendo? Dándole una señal. Que se devuelva, que se devuelva. ¿Por qué? Porque hacia dónde va camino a dónde? A la muerte. Y entonces entra en esta situación que es muy penosa, ¿verdad?
y que por supuesto cuando va a un médico no es nada cómoda. Probablemente el comentario que se hace de entre los sabios de Israel dice, no se refiere a la emisión de semen, que es lo natural, sino de otro tipo de flujo, un flujo que no es el común. Como la palabra flujo se repite 2 veces en este versículo, versículo 2, aquí la primera vez y aquí la segunda vez, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión de flujo. Este tipo de impureza es más severo que la impureza producida por la emisión del semen y requiere sacrificios para su purificación. Y lo vamos a ver en el capítulo 15, versículos 14 y 15, cuando dice la Torá que después que se da esta situación, tiene que esperar 7 días el varón, así como lo hace la mujer. 7 días, contar 7 días después que se le quita el flujo, y en el 8º día, ¿qué debe hacer? Presenta un sacrificio, aludiendo a ese 8º día como una época nueva, una época donde el Señor le está dando una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor, para hacer que el Señor no se aparte de su presencia, todo lo contrario, que se mantenga allí. Dice el versículo 13, cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Eso es lo que antecede al versículo 14 y 15 que ahorita acabamos de hacer referencia. Entonces, este flujo, si se detiene, si se quita, ¿qué va a pasar? Él queda limpio de él. Ahora, eso es lo que dice la Torá, pero para que esto pase, ¿qué tiene que haber en el hombre? ¿Qué tiene que haber? Más allá de una sanidad corporal, tiene que haber una sanidad espiritual. Lo mismo pasa con Saraat. Para que el Mexorá quede limpio, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una teshuvá, un arrepentimiento, y que él pueda ser librado de estas plagas. Estas plagas son pero muy complicadas. Pero el hecho de ser complicadas, ¿qué hace? Que el hombre tome en serio las cosas. ¿Por qué? Porque si sigue, va a morir. ¿Quiere el Señor la muerte de sus hijos? Nadie. Ningún padre quiere la muerte de sus hijos. El Señor no quiere la muerte de sus hijos. Entonces envía este tipo de cosas penosas, incómodas. ¿Para qué? Para que se devuelva de su mal camino. Para que el hombre se devuelva de su mal camino y busque al Eterno, busque a Adonai. Ahora, están tipificadas en esta lección a través de esto que acabamos de ver y que vamos de estudiar, pero para el Señor todo pecado mancha tu vida y mancha nuestras vidas. No solo estos pecados que acabamos de mencionar, en el caso de la Shon Hará para Sará y de las relaciones prohibidas en el caso del hombre que emite este flujo, o la mujer que también pudiera tener este tipo de cosas, flujos, ¿ve? Que se pueden generar. No solo eso, estamos hablando de todo, porque la santidad no consta de una sola cosa. La santidad que consta de todo aquello que el Señor en su Torá nos ha establecido, aun aquello que pareciera ser inofensivo y que pareciera ser que no tiene mucha relevancia e importancia, y que muchos creyentes dejan pasar. Por ejemplo, la comida. Dije que él habla de la comida. ¿Ve? Comer algo que es inmundo o es impuro, ¿qué hace? También nos impurifica, nos hace inmundos a nosotros.
Cuando estudiábamos en este Sefer de Vaikra, en el capítulo 11, leíamos que una persona que come esos tipos de animales que están prohibidos, se hace lo que el animal es. Dice abominable, sheket. ¿Abominable a quién? Al Señor. Lo mismo el que es idólatra, el que se une al ídolo, ¿cómo se hace? Se hace abominable ante los ojos del Señor. Ahora, entonces, cuando se detiene esto, el hombre entonces tiene que buscar la purificación para así quedar limpio y puro delante del Señor. Aquí es donde entra entonces el criterio del sacerdote, quien tiene la capacidad para declarar al hombre limpio y puro. Yohanan, en el capítulo 4, versículos 7 al 14, nos habla del tema del agua como un elemento de purificación que el Señor ha creado. ¿Quiere la persona dejar de pecar? Purifíquese en esta agua. ¿Y cuál es el agua? La palabra. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Yehoshua le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimento. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no comparten. Respondió Yehoshua y le dijo, si conocieras el don de Adonai y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice, Señor, ni vasijas tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Yehoshua y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ya sabemos que cuando la Escritura habla de esta agua que tiene la capacidad de entrar en nosotros y de crear en nosotros esa fuente de vida, esa fuente de bendición, es la Torá. La Torá es la palabra de Adonai en acción en la vida, en los corazones de los hombres. A eso vino Yehoshua, a traer la Torá para aquellos que estaban sedientos y que esa Torá llegara a sus corazones y les purificara, como dice Ibrín, de toda mala conciencia. ¿Cómo saber que algo está contrario al Señor? La Torá es la que se encarga de enseñarnos qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Pero para qué? Didácticamente, para que desechemos lo malo, como dice Kefas también en el capítulo 2, versículo 1, desechemos lo malo y tomemos lo que es bueno. A través de esa leche pura de la palabra, esa agua viva que no está en ese pozo profundo que el padre Jacob regaló al pueblo y que en ese momento quedaba allí en Samaria, en Shechem. No, no está ahí. ¿Está dónde? Sale del cielo, sale del Señor, para que llegue al corazón de cada hombre y de cada mujer que quieren ser obedientes. Y así librarse de todas sus contaminaciones. Y que cuando lleguemos a la presencia del Señor, no muramos. Todo lo contrario, vivamos ante Él. Y como dice el Mesías, salte en nosotros esa fuente que brota para vida eterna.
a todos aquellos que creen y obedecen la palabra del Señor. Como un efecto multiplicador. Habla de esta agua viva que habla la Torá. Cuando esta persona acceda a la purificación, bañará su cuerpo en agua corriente. La expresión agua corriente aquí es viva, hay, agua viva, que corre, que no se estanca. Así nuestras vidas espirituales tienen que ser corrientes, pero no corrientes de común, sino corrientes de seguir, de andar, de vivir, de experimentar en el Señor, para que sea esa agua que salta para vida eterna. Versículo 14 y 15 de este capítulo 15 dice: al octavo día, fíjense cómo la Torá muestra ese énfasis de este octavo día, que ya hemos estudiado en otras ocasiones, que es una expresión profética muy relevante. Sabemos que está la expresión hebrea Sheminí, hace alusión a Sheminí, a Pteré, aquel octavo día de la asamblea, que simboliza ese mundo venidero, pero también hace alusión a ese ciclo de 7 que termina con el día de Shavuot, que es el día 50, pero que también entra en este marco, 7 veces 7, y el día siguiente, que sería entonces ese día 50, de la misma manera que este octavo día. Al octavo día, entonces, ¿qué evoca? ¿Qué evoca el octavo día? Una nueva era, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Esa persona que pecó, que falló, tiene la oportunidad en el Señor de comenzar algo nuevo, una era nueva, donde todo funcione como el Señor lo quiere. ¿Qué hará el octavo día? Tomará 2 tórtolas o 2 palominos y comparecerá ante Adonai a la entrada de la tienda de reunión y los entregará al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá, el uno como ofrenda por el pecado, hatá, y el otro como holocausto, olá. Así el sacerdote hará expiación por él delante de Adonai a causa de su flujo, de aquello que le impurificó, de aquello que le hizo ritualmente impuro estar en la presencia de Adonai. Habla entonces que es el sacerdote quien lo hará la expiación, aludiendo esto a la obra redentora de nuestro Mashiach, como ese sumo sacerdote, como dice Ibrín en el capítulo 4, que entró al lugar santísimo celestial y ofreció sacrificio por los pecados nuestros, para encontrar esa eterna redención a través de ese sacrificio, para que llegara entonces este octavo día. Ya sabemos que el octavo día rompe el paradigma, el sistema de 7. ¿Por qué? Porque evoca ese tiempo mejor. Y si un hombre, versículo 16, tiene una emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Los versículos 2 al 15 tratan el caso de un hombre de Suf o Saf, que es impuro por el flujo que se sale desde su miembro viril sin que tenga emisión de semen. A partir del versículo 16, la Torá da instrucciones acerca del que tiene emisión seminal. La emisión de semen produce un estado de tamé en el hombre, pero en un nivel inferior al del estado Suf o Saf que vemos allí. Por eso que en uno hay un sacrificio y en el otro no lo hay. Uno solamente tiene que, como dice, como dice acá, tiene que bañar todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer, mientras que el otro tiene que esperar 7 días y al octavo día tiene que hacer un sacrificio. Este no. Por eso se dice entonces que el grado de impureza en el que emite un flujo ya no es el flujo aquel, sino una emisión de semen. Esta expresión es cera, que es lo que ya la hemos visto, ¿ok?
es inferior al suf. Asimismo, entonces, pasa con la mujer. En el capítulo 15, versículo 19, habla la Torá y dice, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, porque también puede ser otro tipo de flujo, ella permanecerá en su estado de impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará impuro hasta el atardecer, que es el caso de la nidá, que es el tiempo que ella tiene que estar separada tanto de su estadía o contacto con las cosas santas, es decir, en el templo, como en la relación natural y normal con su esposo, con su marido. Esto está entonces dentro de este parámetro. Ahora, en los versículos 19 al 24 se encuentran las instrucciones en cuanto a la mujer durante su estado menstrual, que es en hebreo nidá. Este versículo dice que el tiempo de nidá es de 7 días. Es lo que tenemos. 7 días, no 14, no 21. Dentro del judaísmo se han puesto cercos y se hablan de 14 y hasta 21 días. Cosa que se pone un poquito más complicada. Pero la Torá habla de 7 días. Si un hombre en el versículo 24 dice, se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará impuro por 7 días y toda cama sobre la que él se acueste quedará impura. Entonces, si un hombre en este estado de la mujer se llega a ella y él tiende entonces también a tener esta impureza, él también queda impuro por 7 días. Ahora, ¿qué hace la Torá? Porque esta situación no beneficia al hombre. ¿Qué hace? Lo perjudica. Y todo lo que a nosotros nos perjudique, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿pero perjudica qué? Nuestra relación con el Señor. Si nuestra relación con el Señor es lo más importante que nosotros tenemos, sabiendo que el Señor es lo primero en nuestras vidas, entonces esta situación nos perjudica. Tenemos que apartarnos de ella. Por eso, ¿qué hace la Torá? La Torá prohíbe que haya relaciones maritales durante el tiempo de la nidá. Nidá es que se aparta. En ese tiempo la mujer no está apta, se aparta. Por eso el hombre no puede llegar ante ella. De ahí que Yehezkel hable de ese punto en aquel hombre que es justo, que no llega a este tipo de mujer, que respeta esta situación, que por supuesto para la mujer pudiera verse como involuntaria. Porque ¿qué mujer quiere esta situación? De hecho, las mujeres desearían no padecer esta situación, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué hablan nuestros sabios? Que esto es consecuencia también del pecado de Java. Porque antes del pecado no existía la nidá. La nidá es posterior a la situación de pecado que entró al mundo. Pero que la mujer ha tenido que venir bregando con esto a lo largo y ancho de la historia. Pero hay una buena noticia, ¿cuál es? Y no es la menopausia. ¿Qué es? Es que en ese reino precioso con nuestro Mesías ya no va a haber más nidá. Ya no va a haber más menstruación. Ya la mujer no va a tener que separarse de la presencia del Señor por 7 días. Ni va a tener esta situación incómoda de sangrado y todo ese tipo de cosas que generan dolor, generan malestar, porque seremos libres de todas estas cosas. Al igual que para los hombres también, ya no habrá más nada de esto que incomode nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que firmar ahora este pacto de santidad, de abstenencia en este tiempo para que seamos merecedores de vivir esa época dorada y hermosa que el Señor ha prometido a su pueblo. En el versículo 19 dice, de Vaikra 18, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Es un tiempo que el hombre debe
respetar. Sí o sí. Sí o sí. No debe saltarse esta cerca que la Torá ha puesto, porque se perjudica a él y perjudica a la mujer. En el versículo 18 del capítulo 20, también Vaikra dice, si alguno se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo, y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre, por tanto ambos serán cortados de entre su pueblo. Fíjense que habla entonces la Torá, que es algo severo. ¿Cuál es el castigo por esta situación? La pena caret. Tenían que ser sacados de la asamblea, sacados de la comunidad, sacados del campamento. Y cuando uno ve el campamento de Israel en el desierto, porque recordemos que el contexto donde se está dando todo esto, ¿dónde es? El desierto. Una persona que era sacado del campamento de Israel en el desierto, ¿cómo quedaba? Como si muriera. Porque iba a estar en el desierto sin la protección del Señor. ¿Cómo vivir en el desierto sin la protección del Señor? Es muerto en vida. Muerto en vida. Toda la protección que el Señor daba a ese campamento era única. No la iba a conseguir el hombre en ningún lado. Porque en el desierto no hay vida. Hubo vida porque el Señor protegió al pueblo y le dio vida y lo guardó. Pero fuera de él era la muerte. Por eso entonces esta pena caret era severa, buscando hacer entender al hombre que esta situación no es la adecuada, que debe alejarse de estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tienen una relación intrínseca. ¿Saben con qué? Con la idolatría. Porque los pueblos que estaban alrededor de ellos hacían estas cosas en honor a los ídolos. Y una cosa que bueno, uno muchas veces ignora, que están relacionadas con la idolatría. Y Ezequiel 18, versículos 5 al 6, dice, pero el hombre que es justo. Y este es el marco, ¿verdad?, donde nosotros deberíamos entrar o estar. Es el que nos debe interesar. La calificación de justo, por supuesto, ¿quién la debe dar? No nosotros mismos. La debe dar el Señor. Lamentablemente, el hombre ha hecho sus propios marcos de justicia y ha dejado por fuera al Señor de ello. Por eso que vemos que cuando comparamos los marcos de justicia que el hombre ha implementado en este mundo con el marco de justicia que el Señor tiene, ¿cómo queda el del hombre? Injusto. No hay justicia en él. La misma Torá dice que todos nos descarriamos, todos nos hemos hecho inútiles, nadie ha hecho lo bueno, todos hemos sido pecadores, injustos. Pero el Señor a través de su palabra nos dice cómo es ser justo. El hombre justo, es decir, el que practica el derecho y la justicia, y esa práctica de derecho y justicia están en la Torá. En este documento precioso que el Señor nos dio a través de Moshe y que nos los ha explicado a través de Yehoshua, para que salte de nosotros como una agua viva, que traiga bendición a nuestras vidas y a las vidas de todos los que están alrededor. Es lo que quiere el Señor. Y dice Ezequiel, y no comen los santuarios de los montes. Fíjense, santuarios de los montes. ¿Qué hay en estos santuarios? Ídolos. Ídolos. Ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, que lamentablemente en este tiempo histórico, Israel se había desviado completamente. Completamente. De hecho, habían sido dispersados antes la casa de Yehudá, que también falló. Dice, ni amancilla a la mujer de su prójimo,
teniendo una relación prohibida, ni se acerca a una mujer durante su menstruación, aun cuando fuera la de él mismo. Entonces habla de esta situación que la Torá está queriendo evitar en el hombre, en la mujer. Por eso es que se tiene que ser de alguna manera y de alguna forma muy meticuloso, se tiene que ser muy ordenado para evitar entrar en estas dinámicas perjudiciales que la Torá prohíbe. ¿Por qué? Porque esto no va a tener razón de ser ni va a tener cabida en ese reino precioso con nuestro Mesías amado. Ahora, si una persona practica estas cosas, entonces está quedando ¿cómo? Fuera. Versículo 10 del capítulo 22 también de Yehezkel. Y si en ti se ha descubierto la desnudez del padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. ¿Por qué? Porque se descubrió su flujo. Y eso representa una humillación. Humillación. Sabemos que esto tiene que ver con Israel, que lamentablemente se salió del cauce, se salió del camino y ha quedado como una mujer menstruando constantemente. Algunos sabios hablan y dicen que el Señor vendrá y quitará entonces el oprobio de Israel. Es decir, este flujo, esta menstruación espiritual que tiene que ver, así como Saraat, con el pecado de Israel, al cual el Señor ha enviado a su Hijo para limpiarlo. Por eso es que cuando el Malach se aparece a Miriam, que le dice, y él salvará a su pueblo de sus pecados, de sus impurezas, de estas situaciones que no corresponden al Señor. 15:25. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días fuera del periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuarán como los días de su impureza menstrual. Es impura. Sigue. No hay manera. Ahora, la Torá trata de la sabá. Sabá, que es el término que se usa para las mujeres, ya dije que en los hombres es saf, es un caso diferente a la menstruación normal. Ya sabemos que la menstruación normal tiene un periodo entre 7 días. Prácticamente muchas mujeres del primero hasta el 5.º día, pero tienen que llegar guardando unidad hasta el 7.º día. Ahora, si rebasa esa situación, entonces ya deja de ser nidá y se convierte en sabá, que es un caso un poco más severo. Se trata de tener flujo de sangre durante los 7 días de nidá. En el versículo 29 al 30 dice, y en el 8.º día o en el día 8.º tomará 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al Cohen a la entrada a la tienda de reunión. Ofrecerá al Cohen al uno como pecado y el otro como holocausto. Y expiará por ella el Cohen ante Adonai por el flujo de su impureza. Flujo que aparece posterior a su nidá. Ahora, la Torá habla y dice después de muchos días. Los sabios han interpretado que a su más, después de la nidá, si la mujer mancha por 2 o 3 días más, es poco. Después de los 3 días, ya entonces entra en una fase de mucho. En esa fase de mucho que manchó, después que tuvo un flujo después, entonces la mujer cuando se le quite el flujo, a partir de que se le quita, tiene que contar 7 días. Como lo hizo también el suf, que cuando se le quitó el flujo que tenía, el suf, entonces tiene que contar 7 días. Esos 7 días de purificación que son necesarios para quedar totalmente limpio. Eso podríamos decir entonces, de alguna manera, toda una vida. Toda una vida. Necesitamos toda una vida para seguir purificándonos. Para que cuando venga el Mesías nos encuentre como limpio y puro. Es un proceso al cual estamos. Así también es el caso de la mujer que tiene esta situación que rebasó los días de su unidad y ahora se torna esto una situación
un poco complicada. Por supuesto, esto nos trae a la mente aquel caso, ¿verdad?, en los escritos apostólicos de aquella mujer que tenía un flujo de sangre constante. Imagínense cómo vivía esa mujer. Una cosa tremenda. Separada completamente del Señor. Completamente. Separada de su marido si tenía. Y lo más probable es que debido a esta situación el marido la dejó. Pero separada más que del marido terrenal, del marido espiritual, del Señor. Por esta impureza, por esta situación. Y ahí es donde entra entonces Yehoshua, que la sanó, que la salvó, que la rescató. ¿Y quién es esa mujer? Si no es Israel, si no somos todos nosotros, que estábamos separados del Señor, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Entonces, la mujer tiene que esperar entonces esos 7 días, ese proceso, y al octavo día, otra vez el octavo día, hará lo mismo. Tomará y hará un sacrificio por pecado y como holocausto, de entrega total. El sacrificio que paga el pecado y la entrega total que requiere ahora este nuevo comienzo, esta nueva oportunidad que tenemos, que el Señor nos da a través de Yehoshua. 15:31. Y habréis de separar a los hijos de Israel de su impureza. Ahora, ¿cuál es la razón? La misma Torá nos los da. Para que no mueran con su impureza. No mueran. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Que vivamos. Que vivamos. Porque el Señor no quiere que muramos. Dice, al mancillar, deshonrar ellos mi tabernáculo que está entre ellos. Ahora, Baruch Hashem, bendito sea el nombre de nuestro Padre. En ese nuevo comienzo, en ese octavo día, en ese reino precioso, no entrará. La mancha no entrará. Porque todos estos procesos habrán terminado. Y el hombre y la mujer serán libres de contaminaciones. Porque es un proceso que se ha venido gestando a lo largo y ancho de la historia del mundo. Ibrín capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, que nos ha traído esta limpieza, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, que ha hecho su trabajo de manera especial. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. Esa agua de la palabra que nos ha limpiado, que nos ha purificado, para hoy podernos, como dice Ibrín, versículo 22, acercarnos. Ayer estábamos afuera, hoy estamos cerca. ¿Y cuán cerca? Que podemos entrar delante de su presencia con un corazón sincero, limpio y puro. Como dice Tehilim 24, Tehilim 15, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién morará en tu santo templo? El limpio de manos y de corazón puro. Ese es. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Hacer que los hijos de Israel se separen. ¿Para qué? Para que no mueran. Se separen de su impureza. Para que no mueran, sino que vivan. Y todo eso en este plan precioso en el Mashiach. La Parashá Mexorá nos ofrece una poderosa reflexión sobre la importancia de la pureza, tanto física como espiritual en nuestras vidas. A través de la narrativa de la purificación del leproso y el que padece flujo impuro, sea hombre o mujer, en esto encontramos un llamado a examinar nuestras propias impurezas y a buscar la restauración, tanto del cuerpo como del alma. En este sentido, la figura de Yehoshua emerge como el paradigma máximo de purificación,
ofreciendo no solo sanidad física, sino también redención espiritual. Su vida y enseñanza nos recuerdan la conexión intrínseca entre la limpieza física y la pureza del corazón, invitándonos a buscar no solo la cura de nuestras enfermedades físicas, sino también la renovación interior que solo puede venir a través de esa gracia y perdón que el Señor nos ha dado. Al contemplar la Parashá Mexorá a la luz de la figura de Yehoshua, somos desafiados a reconocer que la purificación de nuestros cuerpos físicos es solo el primer paso en el camino hacia una verdadera transformación espiritual, que es lo importante. Así como el leproso debía ser purificado para ser reintegrado a la comunidad, nosotros también debemos buscar constantemente la purificación de nuestras almas, liberándonos del pecado y el egoísmo. En Yehoshua encontramos el ejemplo perfecto de cómo la curación física y la redención espiritual van de la mano, recordándonos que nuestra salud física está intrínsecamente ligada a la salud de nuestro espíritu. Que podamos, como el purificado, experimentar la plenitud de vida que viene al ser restaurado en cuerpo y alma por la gracia de aquel que es la fuente misma de toda pureza y sanidad. Amén y amén. Bueno, Shabbat Shalom para todos, amados. Que sea de bendición toda esta enseñanza y nos ayude en este tiempo a mantenernos limpios y puros. Amén. Parashá 29, parte 1, Ajerei Mot, capítulo 16, versículo 1, hasta el versículo 34 de este capítulo 16. Ibrí 9, 6 al 15 y Malaquías 3, 5 al 12 será el texto de la Haftará. Bueno, amados, muchísimas bendiciones. Que sigamos teniendo un Shabbat Shalom, buen almuerzo, que tengamos una buena comida, ya tuvimos una comida espiritual y tengamos buen provecho. Amén. Nos estaremos nuevamente reuniendo a las 4 de la tarde para seguir con todo el programa y seguir gozándonos en el Señor. Amén. Bueno, Shabbat Shalom para todos.